La historia empieza mostrándonos a dos estudiantes de secundaria, Son y su amiga, siendo intimidadas por Jaeon, la hija del director de la escuela. Jaeon se burla de su ropa y de su apariencia. Mientras tanto, vemos a Son asustada y con miedo, cubriéndose a sí misma de Jaeon. Cuando la joven levanta su mano para atacar a Son, un muchacho llega y se la agarra. Pero justo antes de que Son pueda ver la cara del joven, se cae al suelo inconsciente. En la siguiente escena, Son está hablando con su madre por teléfono, sobre su primer día en la escuela. Su madre le sugiere que se cuide y que disfrute de su día. Justo en ese momento, una chica viene corriendo y choca con Son. Inmediatamente se disculpa con Son y se va. Luego de que se ha ido, Son ve su billetera en el suelo. Intenta llamarla, pero la joven ya no está. Más tarde, Son es presentada a su nueva clase por la profesora principal, y le dice que puede ir con Hajin si tiene algún problema. Hajin es un representante de la clase, y es uno de los estudiantes más guapos del lugar. Al ver esto, Son se emociona, y agradece a la maestra por pedirle a Hajin que la ayude. Luego de que la maestra se ha ido, Son mira fijamente a Hajin, mientras otras dos estudiantes, Jan y Lee, la abordan y empiezan a hablar con ella. Durante su conversación, Jan parece triste ya que perdió su cartera de camino a la escuela. Al escuchar esto, Son saca la cartera de su bolso y se la entrega. Esto alegra a la muchacha y le agradece a Son por su amabilidad. En la siguiente escena, el día escolar termina, y vemos a Son y a Hajin saliendo juntos de uno de los edificios. Hajin le pide a Son su número de teléfono, y le da el suyo agregando que lo llame si tiene algún problema o pregunta. Luego se despide, y se va. Mientras Son se le queda viendo, Jan y Lee llegan, y le pregunta si también vive en Macton. Son dice que sí, y lleva a las dos a un café en el cual trabaja. En el lugar mientras Jan y Lee discuten, y van al tocador, Jaeon entra, y se acerca a Son, luego de haberla reconocido. Son se queda sorprendida de ver a Jaeon, ya que esta última la acosaba en la escuela. Mientras tanto Jaeon se acerca a Son para hablar con ella. Al ver esto, Son se queda paralizada, y trata de cubrirse tal como lo hizo al inicio de nuestra historia. Jaeon luego trata de golpear a Son, pero es bloqueada por un apuesto joven llamado Choi. Choi le pide a Jaeon que deje de acosar a Son, y que se vaya del café. Mientras tanto Hajin, Jan y Lee llegan para apoyar a Son. Luego de verse superada en número, Jaeon se enoja y se va del café. Momentos después, cuando Hajin le pregunta a Son si está bien, la joven responde que no, y se desvanece. En la siguiente escena se nos muestra un flashback del pasado de Son, donde decide irse de la escuela debido al constante acoso de Jaeon. La escena luego nos lleva de vuelta al presente, con Son despertándose de su sueño y alistándose para ir a la escuela. La joven llega a la escuela más temprano que de costumbre, y empieza a murmurar que ahora es más fuerte de lo que era antes. Luego pretende que Jaeon está enfrente de ella, y empieza a gritar en la clase, lo cual despierta a Choi, quien estaba durmiendo detrás de ella. Cuando Choi la regaña y le dice por qué estaba gritando, Son responde que quiere decirle a todo el mundo de que es más dura de lo que parece. Mientras los dos están hablando, otra chica llamada Tina llega junto a Hajin y empieza a pelear con Choi. Más tarde se nos revela que Tina y Choi son en realidad gemelos. Luego de esto, los cuatro se reúnen en el parque y empiezan a hablar. Sin embargo, en medio de su conversación, Tina se levanta y se va, mencionando que no le agrada a Son. En la siguiente escena, cuando Lee y Jan notan que a Son le gusta Hajin, la abordan y tratan de hacerle entender que el joven es atento con todas las estudiantes, no solo con ella. Jan también menciona que ella también se confundió con la atención que Hajin le daba, y se avergonzó luego de confesarle sus sentimientos. Más tarde, los estudiantes, incluida Jaeon, están en la clase de química. Allí, Son recuerda su encuentro con Jaeon en el salón de clases, unos momentos antes. Cuando Son le pregunta a Jaeon por qué está usando el mismo uniforme que ella, Jaeon le dice que ella también ha sido transferida a la misma escuela. Asimismo, antes de irse, le dice que su padre es el director del colegio. Más tarde en casa, Son una vez más murmura sola, y habla consigo misma diciendo que es más fuerte que antes, y que no le tiene miedo a Jaeon. Al siguiente día, vemos a Son afuera de la escuela, dudando con entrar o no. Mientras lo hace, Choi se acerca a ella y la salva de ser golpeada por una bicicleta. Después de eso le pregunta a Son si está tratando de saltarse a las clases. Son lo niega, pero entra vacilante a la escuela. Al verla ofuscada, Choi la toma de la mano y se la lleva a otro lugar. Pronto, los dos pasan el tiempo jugando y comiendo. Luego de esto, Choi y Son descansan en un parque. Aquí, Son le agradece a Choi por invitarla a salir. Choi solamente le responde que debería escuchar a su corazón y actuar de acuerdo a lo que la hace feliz en la vida. Más tarde, Son y Choi regresan a la escuela y se disculpan con su maestro por faltar a clases. Pronto, Choi se va, dejando sola a Son para ir a sus clases. Mientras Son está a punto de hacerlo, Jaeon llega allí con otras dos chicas y le pide dinero. Harta de sus matones, Son trata de hacérsela fuerte y le responde que no le dará nada. Al escuchar esto, Jaeon se acerca a Son
y trata de amenazarla. No obstante, antes de que pueda hacerlo, un maestro de una clase cercana les grita por hacer ruido. Justo en ese momento Jaeon se da la vuelta y saluda inteligentemente al maestro. Al ver esto, el maestro rápidamente cambia de tono y le pregunta si le gusta su nueva escuela. También pregunta por el padre de Jaeon, el director del lugar. Después de esto Jaeon se va con el maestro, preguntándole por su próximo examen. Más tarde en la noche, vemos a Jaeon con el mismo maestro afuera de la sala de profesores. Después de mencionar que le dirá buenas cosas de él a su padre, el maestro le entrega los papeles para su próximo examen. Pero justo en ese momento, Tina, quien está estudiando hasta tarde en la escuela, ve al hombre hablando con Jaeon sobre el examen. Luego confronta a Jaeon y encuentra su próximo examen dentro de su libro. Al principio, Tina se sorprende al ver esto, pero luego termina negociando con Jaeon, consiguiendo una copia del examen para ella. Al día siguiente en el gimnasio, el profesor de educación física pone a prueba las habilidades de salto de los alumnos. Habla de ser justo con todos los estudiantes y los insta a tomar la prueba con seriedad. Aunque les niega a los primeros estudiantes una segunda oportunidad, cambia totalmente de parecer cuando Jaeon le pide otra oportunidad luego de su primer intento. Al ver esto, Hajin trata de protestar con el maestro, pero este último le dice que guarde silencio y que se enfoque en la prueba. Luego, vemos a Lee y Yan hablando con Son y pidiéndole que las lleve al café. Mientras tanto ven que Tina camina sola y mirando al cielo. Lee menciona que, aunque Tina toma muy en serio sus calificaciones, esta vez no la nota muy preocupada. Al escuchar esto, Son empieza a sospechar y comienza a seguirla. La joven la alcanza y le pregunta por qué no le cae bien. Tina responde que odia a las chicas que huyen de sus problemas cambiándose de escuela. Esto sorprende a Son, pero igual invita a la muchacha a comer algo en el café. Luego vemos a las muchachas en el café, con Son ofreciéndole un delicioso platillo y preguntándole si algo anda mal. Cuando Tina no responde, Son le pregunta si está relacionado con Jaeon. Una vez más, Tina permanece en silencio. Al ver esto, Son concluye que Tina se está comportando extraño por culpa de Jaeon. Luego de esto, Son revela cómo fue intimidada por Jaeon y sus amigos en su otra escuela. Al escuchar esto, Tina se sorprende y le pregunta por qué simplemente no la reportó con las autoridades del colegio. Son responde que la reportó en repetidas oportunidades, pero debido a que el padre de Jaeon era el director de la escuela, lo dejó pasar. Al escuchar el pasado de Jaeon y sus problemas, Tina también decide el compartir uno de sus secretos. En la escena siguiente, vemos a Hajin, Choi, Yan y Lee en el café junto a Tina y Son. Luego de enterarse que Jaeon tomó los papeles del examen del profesor, Choi se enoja y sugiere que lo reporten a las autoridades de la escuela de inmediato. Sin embargo, Hajin lo detiene y le pide que piense con calma. Cuando Tina menciona que a pesar de recibir la copia de los exámenes, no los ha mirado, Son sugiere que obtengan una confesión de Jaeon para luego reportarla con las autoridades. Todos acceden con esto, pero no saben cómo hacer que la chica confiese. Justo en ese momento, Son dice que ella la hará confesar. Al día siguiente en la escuela, Son se acerca a Jaeon y menciona que le gustaría hablar con ella en privado. Confundida, Jaeon lleva a Son afuera y le pregunta qué es lo que le quiere decir. Son luego le dice a Jaeon que tiene información de que ella ha robado el examen de la sala de profesores. Al escuchar esto, Jaeon se enoja y trata de golpear a Son. Sin embargo, Son toma algo de coraje y le grita a Jaeon que no le tiene miedo, y la amenaza con denunciarla a las autoridades. Enfurecida, Jaeon confiesa que robó los exámenes, pero aún así le dice a Son que nadie puede arruinar sus notas, y que su padre es el jefe de la administración. Luego empuja a Son y se va. Aquí se nos revela que la interacción entre Son y Jaeon fue grabada por sus amigas. En la siguiente escena, Son hace un anuncio solicitando a los estudiantes que enciendan los televisores en sus salones de clase. La confesión de Jaeon aceptando haber robado los exámenes se reproduce en todos los televisores. Todos se sorprenden al ver esto, y al mismo tiempo, Jaeon entra al cuarto desde donde se hace la transmisión y grita a Son por humillarla de esa manera. También intenta golpearla, pero Son toma su mano y le advierte que guarde silencio. Acto seguido le dice que ya no le tienen miedo y que solo la compadece. Después de esto, la directora hace un anuncio felicitando a Son y sus amigos por informar del problema a la administración y por contribuir a mantener la justicia entre los estudiantes. En la última escena, Tina y Hajin visitan a Son en el café y ordenan lo habitual. Durante su conversación, Son pregunta por Choi y Tina responde que está molesto con Son por algo. También le revela que Choi mencionó que en el pasado salvó a Son de ser intimidada. Tan pronto como Son escucha esto, le pide a Tina y Hajin que cuiden del café por ella y sale corriendo. Más tarde, llega al parque donde vemos a Choi sentado solo en una banca. Luego de esto corre hacia él y lo abraza con fuerza. Aquí se nos revela que fue Choi quien salvó a nuestra heroína de ser golpeada por Jaeon. Al inicio de nuestra historia. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Drama en Minutos.